Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Itzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar del histórico acuerdo marco trilateral firmado en Washington entre Israel, el Líbano y los Estados Unidos. Sí, lo escucharon bien. Tras meses de intensos combates, operaciones de inteligencia militar sin precedentes y una presión diplomática asfixiante, se ha firmado un pacto que busca poner fin definitivo al estado de guerra y desmantelar al grupo terrorista Hezbollah. Para Israel, esto representa una victoria estratégica descomunal, la promesa de devolver la paz a sus comunidades del norte, y un golpe demoledor al corazón de la influencia iraní en el Mediterráneo. Pero para entender cómo llegamos a este punto de inflexión en junio del 2026, para entender el verdadero peso de este tratado y por qué las alarmas de Teherán están sonando ahora con desesperación, no podemos quedarnos solo en las noticias de hoy. Tenemos que hacer lo que siempre hacemos en este podcast. Para entender las relaciones entre Israel y el Líbano, debemos volver más de un siglo. Hubo un tiempo en que las fronteras actuales simplemente no existían. A principios del siglo XX, tanto el territorio que hoy es Israel como el que es Líbano formaban parte de un gigante imperio dormido, el Imperio Otomano. Los ciudadanos de Beirut, Jerusalén, Trípoli o Haifa compartían un mismo pasaporte imperial. No habían aduanas, no habían trincheras, no habían misiles apuntando al cielo. Pero la Primera Guerra Mundial lo cambió todo. El Imperio Otomano se desmoronó y las potencias europeas que lo derrumbaron entraron con sus reglas de medir y sus mapas a repartirse el botín. El mapa de Medio Oriente fue rediseñado en los despachos de París y Londres. El Líbano quedó bajo el mandato colonial de Francia, adoptando una cultura afrancesada, cosmopolita y ganándose con los años el título de la Suiza de Oriente Medio. Por su parte, Israel quedó bajo la administración del Reino Unido. Francia y Gran Bretaña sembraron las semillas de las identidades nacionales modernas de la región. Cuando llegó la época de las independencias, a mediados de la década de los 40, nació un Líbano soberano y poco después, en 1948, el moderno Estado de Israel declaró su independencia, regresando el pueblo judío a su hogar ancestral. Y aquí hay un dato que la propaganda moderna suele borrar, pero que la historia conserva. Al principio, las relaciones humanas entre el Líbano e Israel no eran de odio. Durante los primeros años de su coexistencia, a pesar de las fricciones políticas regionales, la frontera norte de Israel era muy porosa. Había un flujo constante de personas. Campesinos libaneses cruzaban a comerciar. Las familias separadas por una nueva línea fronteriza se visitaban e incluso había un respeto mutuo entre la vibrante sociedad cristiana y cosmopolita de Beirut y el naciente demográfico del Estado de Israel. Había un entendimiento implícito de que el desarrollo de ambos países beneficiaba a la región completa. Y de hecho, de esto trata el spin-off de esta semana. Si quieren ver más a fondo cómo eran las relaciones entre estos dos países en su época dorada entre 1948 y 1968, vayan e inscríbanse a nuestra comunidad Itzlil Spin-off por solo $7 al mes con el enlace que les dejo acá abajo en la descripción del episodio. Y entonces, si todo era tan bueno y tan bonito, ¿qué salió mal? ¿Cómo se transformó esta frontera en una zona de guerra constante? La respuesta tiene un nombre: la instrumentalización del territorio libanés por parte de fuerzas extremistas extranjeras. Si hubieras viajado al sur del Líbano a mediados de los años 60, te habrías encontrado con un paisaje paradisiaco de olivares, campos de tabaco y una convivencia pacífica entre cristianos, chiitas y drusos, donde la frontera con Israel era una línea de comercio nada más. Sin embargo,
Esto fue borrado tras el Septiembre Negro de 1970, cuando la Organización para la Liberación Palestina, la OLP de Yasser Arafat, fue expulsada de Jordania por intentar derrocar al rey Hussein e intentar también tomar el mando del país por medio de atentados terroristas. Arafat y sus milicias se asentaron a la fuerza en el sur del Líbano. Aprovechando la debilidad institucional del gobierno de Beirut, miles de guerrilleros palestinos fuertemente armados secuestraron por completo el territorio del sur del Líbano, transformando los tranquilos campos agrícolas en una red de búnkeres, túneles y almacenes de munición sin pedir permiso a los locales. Y fue así como nació la infame Fatahland, un violento protoestado terrorista e independiente dentro del Líbano soberano. La OLP impuso ahí la ley del fusil, instaló puestos de control ilegales, extorsionó a los agricultores con supuestos impuestos revolucionarios, confiscaron viviendas a punta de pistola y se persiguieron con crueldad a cualquier habitante que se atreviera a protestar. Esta insoportable opresión a los habitantes del sur del Líbano provocó un éxodo masivo y trágico, donde decenas de miles de civiles libaneses se vieron obligados a abandonar sus tierras ancestrales para huir hacia los suburbios de Beirut como desplazados. Y esto destruyó el equilibrio demográfico del Líbano, que ya era muy frágil, y encendió la mecha de la sangrienta guerra civil libanesa que empezó en 1975. Pero el verdadero objetivo de la OLP al usurpar el sur del Líbano era utilizar a la población civil libanesa como escudo para desatar el terror contra Israel. Desde esa tierra secuestrada comenzaron a llover cohetes Katyusha sobre la Galilea del norte de Israel y se ejecutaron brutales infiltraciones fronterizas diseñadas para masacrar a civiles israelíes en su vida cotidiana, dejando cicatrices imborrables como la masacre de Abibim y la masacre de Maalot, donde terroristas palestinos asesinaron a decenas de niños en autobuses y escuelas primarias. Ante estos ataques terroristas, Israel se vio en la obligación de intervenir militarmente en el Líbano en 1982. Este acto estaba destinado a limpiar la frontera del terror y devolver la paz a sus habitantes que se encontraban cerca a la frontera en el norte de Israel. El objetivo de las fuerzas de defensa de Israel era claro: expulsar a la OLP y desmantelar el nido de terroristas que habían armado en el sur del Líbano. Israel logró expulsar a Arafat hacia Túnez, pero el vacío de poder en un sur del Líbano fracturado y en plena guerra civil atrajo a un monstruo aún más peligroso, un monstruo alimentado por un actor geopolítico lejano, pero ambicioso: la República Islámica de Irán. En 1982, bajo la dirección de los Guardianes de la Revolución iraní, nace en el Líbano una milicia chiita fundamentalista, Hezbollah, el Partido de Dios. Irán vio en el caos libanés la oportunidad perfecta para exportar su revolución islámica y establecer una base de operaciones avanzada en la mismísima frontera de Israel. El objetivo declarado de Hezbollah nunca fue defender al Líbano. Su razón de ser, escrita en sus estatutos fundacionales, era y sigue siendo la destrucción total del Estado de Israel. Tras los violentos años de guerra civil, Israel, buscando proteger de manera pragmática a sus pueblos del norte, decidió mantener una presencia militar en el sur del Líbano, la llamada Franja de Seguridad. Era un escudo defensivo para evitar que los terroristas se acercaran a la valla fronteriza. Durante casi 2 décadas, los soldados israelíes tuvieron presencia en esta franja y lucharon contra Hezbollah. Sin embargo, en el año 2000, Israel tomó una decisión. El primer ministro Ehud Barak ordenó la retirada total y unilateral de todas las tropas israelíes del sur del Líbano, replegándose estrictamente a la frontera internacional reconocida por la ONU, la Línea Azul. Israel le dio una oportunidad de oro a la paz. Le devolvió al Líbano el control total de su territorio con la esperanza de que el gobierno de Beirut asumiera la responsabilidad y controlara al grupo terrorista Hezbollah. Pero lo que siguió no fue la paz, sino una traición sistemática.
En lugar de florecer y desarmarse, Hezbollah aprovechó la retirada israelí y los años subsiguientes para un fin muy claro: fortificarse de una manera nunca antes vista en la historia de la guerra de guerrillas. Con miles de millones de dólares en armas, tecnología y asesoría fluyendo directamente desde Teherán a través de Siria, Hezbollah convirtió el sur del Líbano en una fortaleza subterránea gigantesca. Construyeron una red interminable de túneles, escondieron arsenales masivos de misiles dentro de las aldeas civiles, convirtiendo a los propios ciudadanos libaneses en escudos humanos, y volvieron a amenazar a la seguridad de Israel. Esta tensión acumulada estalló en el verano del 2006. En un acto de agresión, comandos de Hezbollah cruzaron la frontera internacional, atacaron una patrulla israelí, mataron a varios soldados y secuestraron a otros 2. La respuesta de Israel fue inmediata y contundente, desencadenando lo que hoy se conoce como la Segunda Guerra del Líbano. Durante 34 días, el norte de Israel soportó una lluvia de miles de cohetes de Hezbollah, mientras la aviación y la infantería israelí golpeaban las infraestructuras terroristas. La guerra terminó con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta resolución establecía algo muy claro sobre el papel: Hezbollah debía desarmarse y ninguna fuerza armada, excepto el ejército oficial libanés y las fuerzas de paz de la ONU, la UNIFIL, podía estar presente al sur del río Litani, en el sur del Líbano. ¿Y qué hizo la comunidad internacional? Mirar hacia otro lado. Durante los siguientes 17 años, la ONU y la UNIFIL fracasaron rotundamente en hacer cumplir su propio mandato. Hezbollah no solo no se retiró del sur del Litani, sino que multiplicó su arsenal por 10, llegando a acumular más de 150.000 cohetes y misiles de precisión, apuntando directamente hacia Tel Aviv, Jerusalén y las infraestructuras críticas israelíes. Y así llegamos al más reciente capítulo de esta saga, que inició el 7 de octubre del 2023. Todos recordamos el horror de ese día. La organización terrorista Hamas en Gaza lanzó un ataque terrorista despiadado contra el sur de Israel, masacrando a civiles inocentes en sus hogares y en un festival de música de jóvenes. Mientras Israel se tambaleaba por el dolor y se preparaba para defenderse en Gaza, apenas un día después, el 8 de octubre del 2023, de forma absolutamente solidaria con los asesinos de Hamas, Hezbollah abrió un segundo frente desde el norte. Comenzaron a disparar morteros, misiles y drones suicidas contra las poblaciones del norte de Israel. Ciudades enteras como Kiryat Shmona o Metula se convirtieron en pueblos fantasmas. Más de 60.000 civiles israelíes tuvieron que abandonar sus hogares, sus escuelas, sus negocios, convirtiéndose en refugiados dentro de su propio país. Durante meses, Israel mostró contención mientras interceptaba los ataques usando los sistemas de defensa aérea. Son la cúpula de hierro. Pero, ¿dónde estaba el Estado libanés en todo esto? ¿Por qué el gobierno oficial de Líbano no detenía a Hezbollah de arrastrar a su país a una guerra destructiva que el pueblo libanés no quería y no podía resistir? La cruda realidad es que el Líbano se había convertido en un Estado fallido, una nación secuestrada. Hezbollah había construido un estado dentro de un estado. Controlaban los puertos, el aeropuerto de Beirut, los ministerios clave y tenían un ejército mucho más poderoso, mejor entrenado y mejor armado que las propias Fuerzas Armadas libanesas. El gobierno de Beirut era un rehén político y militar totalmente incapaz de contrarrestar el poder dictatorial impuesto por Hassan Nasrallah bajo las órdenes de Teherán. En septiembre del 2024, casi un año después del inicio de esta guerra de desgaste, Israel decidió que era hora de pasar a la ofensiva y reescribir las reglas de juego en el norte. Lo que siguió fue una demostración magistral de superioridad militar, tecnológica y de inteligencia que dejó al mundo boquiabierto. Primero fue la legendaria operación de los Vipers o buscapersonas. En un golpe de inteligencia de proporciones cinematográficas, miles de dispositivos de comunicación en manos de operativos de Hezbollah explotaron simultáneamente en sus bolsillos. En un solo segundo, la red de comunicaciones interna del grupo terrorista quedó casi ciega.
Miles de sus mandos intermedios y combatientes quedaron fuera de combate, mutilados o incapacitados, y el caos se apoderó de sus filas. La paranoia se instaló en el corazón de la organización. Ya no podía confiar en nada ni en nadie. Pero esto no terminó aquí. Aplicando una doctrina de presión máxima y ataques quirúrgicos, la Fuerza Aérea Israelí comenzó a descabezar sistemáticamente a la cúpula militar de Hezbollah. Uno a uno, los comandantes de las fuerzas élite Radwan, los cerebros de los ataques con misiles y los estrategas veteranos de la organización fueron eliminados en sus búnkeres secretos. Y entonces llegó el momento que quebró la columna vertebral del eje del terror chiita. En un búnker subterráneo fortificado en el corazón de Beirut, oculto bajo edificios residenciales, se encontraba el intocable, el hombre que había dirigido Hezbollah con puño de hierro durante más de 3 décadas, Hassan Nasrallah. En una operación de precisión milimétrica basada en inteligencia perfecta, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque aéreo masivo que penetró en el búnker y eliminó a Hassan Nasrallah. A esta ofensiva política y de liderazgo se sumó una campaña terrestre y aérea destinada a destruir el arsenal físico de Hezbollah. Los soldados israelíes entraron al sur del Líbano y descubrieron búnkeres repletos de armas rusas e iraníes avanzadas a escasos metros de la frontera, listos para una invasión al estilo 7 de octubre que Israel logró frustrar a tiempo. Miles de lanzadores de misiles, depósitos de drones y fábricas de armamento estratégico fueron convertidos en cenizas. Hezbollah, la milicia más poderosa del planeta, quedó profundamente fracturada y desmoralizada, sin comunicaciones fiables, con sus líderes muertos y su capacidad de fuego muy reducida comparada con lo que solía ser antes de la guerra. A pesar de todo esto, Hezbollah sigue representando una amenaza a las poblaciones civiles israelíes cerca de la frontera norte. Los ataques de drones y morteros a estas comunidades siguen siendo una realidad cotidiana a pesar del reciente acuerdo del cese al fuego. Y con esta situación, hemos llegado al histórico Acuerdo de Washington de junio del 2026. Ponemos aquí para analizar los detalles de este acuerdo marco trilateral firmado el viernes en la noche en Washington por representantes de Israel, Líbano y los Estados Unidos. ¿Cómo se llegó a este trato? Es simple. Con la debilitación de Hezbollah, el gobierno del Líbano ha visto ahora una oportunidad histórica para librarse del grupo terrorista que lo tiene secuestrado. Por eso decidió dar un paso al frente bajo la mediación y el respaldo total de la administración estadounidense. ¿Cuál es el objetivo fundamental del acuerdo? Terminar de manera concluyente y formal con el conflicto y el estado de guerra entre Israel y Líbano, restaurando la seguridad real y duradera. Pero lo verdaderamente revolucionario son los términos exactos plasmados por el documento. El acuerdo establece que el desarme completo, absoluto y verificado de Hezbollah y de cualquier otro grupo armado no estatal en todo el territorio libanés. El documento especifica que el Estado libanés debe restaurar de inmediato su monopolio exclusivo sobre el uso de la fuerza. No puede haber dos ejércitos en el Líbano, solo uno, el oficial. ¿Cómo va a funcionar? Estados Unidos financia y arma y entrena al ejército libanés de manera gradual. Israel se retira de zonas piloto para que entre el ejército libanés a controlar y a limpiar estas zonas de Hezbollah. Una vez el ejército libanés vaya haciendo bien su trabajo, el ejército de Estados Unidos va a brindar más apoyo e Israel se va a retirar de zonas adicionales para dar paso al ejército libanés, y así sucesivamente. La idea es que al final del día Israel se retire completamente del sur del Líbano y que para ese entonces sea el ejército libanés quien tenga el control total del territorio, que Hezbollah ya esté 100% desarmado y que haya paz y seguridad para los civiles a los dos lados de la frontera. Ahora analicemos qué gana cada una de las partes con este pacto histórico, porque aquí es donde se ven las repercusiones verdaderas. ¿Qué gana Israel?
seguridad absoluta en el norte. Los residentes del norte de Israel, aunque la gran mayoría ya volvieron a sus casas después de estar desplazados por más de 2 años, siguen viviendo en la frontera con miedo, sabiendo que del otro lado, a algunos kilómetros, se encuentran escuadrones de Hezbollah motivados a hacer lo mismo con ellos que lo que Hamás hizo el 7 de octubre del 2023 con los civiles israelíes que vivían alrededor de Gaza. El acuerdo vincula directamente la retirada gradual de las fuerzas de defensa de Israel del territorio libanés al cumplimiento verificable del desarme de Hezbollah. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo dejó muy claro. Israel no tiene absolutamente ninguna ambición territorial en el Líbano, pero sus tropas no se van a retirar a ciegas. Israel permanecerá en zonas estratégicas de la franja de seguridad en el sur del Líbano, coordinando con el ejército libanés, que actuará en zonas pilotos preestablecidas para limpiar la presencia de terroristas de Hezbollah. Si Hezbollah no cumple, Israel mantiene total libertad de acción militar para neutralizar cualquier amenaza. Además, Israel logra el reconocimiento implícito de su derecho a existir en paz por parte de las autoridades libanesas, asentando un golpe mortal a la narrativa de la resistencia armada. Ahora, ¿qué gana Líbano? La oportunidad de volver a ser una nación soberana y próspera. Al desmantelar a Hezbollah, el Líbano recupera el control de sus propias decisiones políticas y económicas, dejando de ser un peón sacrificable en el tablero de ajedrez de Irán. El acuerdo viene acompañado de un potente respaldo internacional. Los Estados Unidos se han comprometido a proporcionar una ayuda económica y militar masiva para fortalecer a las Fuerzas Armadas libanesas, asegurando que tengan la capacidad real de imponer la ley. Pero ojo, esta asistencia estadounidense está estrictamente condicionada al cumplimiento de requisitos verificables y transparentes en la lucha contra el desarme terrorista. Además, Estados Unidos va a destinar más de $100 millones en asistencia de emergencia humanitaria coordinada a través de la ONU para el sufrido pueblo libanés. El fortalecimiento del ejército libanés por parte de los Estados Unidos no es un cheque en blanco, sino una estrategia quirúrgica y condicionada para asegurar que la nación recupere su soberanía de una vez por todas. Washington va a inyectar un paquete masivo de asistencia financiera, entrenamiento táctico de élite y transferencia de equipo militar moderno a las Fuerzas Armadas libanesas, permitiéndoles desplegarse con autoridad real y ocupar el vacío dejado por los terroristas en el sur del país. Sin embargo, la clave del éxito de este plan radica en su estricta fiscalización. Cada dólar y cada pieza de equipo estadounidense estarán directamente vinculados al cumplimiento de lo acordado, el desarme de Hezbollah. De esta manera, Estados Unidos no solo transforma a un ejército históricamente debilitado en una fuerza institucional capaz de mantener el monopolio legítimo de las armas, sino que construye un muro de contención definitivo para garantizar la seguridad a la frontera norte de Israel. Y esto evita que el extremismo iraní vuelva a secuestrar el futuro del Líbano. Al erradicar este Estado dentro del Estado, el gobierno legítimo del Líbano finalmente va a recuperar el control absoluto de sus aduanas e ingresos nacionales. Pero lo más crucial es que la desaparición de Hezbollah va a eliminar un gran estigma que convertía al país en una paria internacional. Con los terroristas fuera del mapa, se reabren de inmediato las puertas a las inversiones extranjeras y a los miles de millones de dólares en fondos de rescate que los Estados Unidos y las ricas monarquías del Golfo, quienes antes se negaban a financiar a un Estado secuestrado por el extremismo. El desmantelamiento de Hezbollah también sería un salvavidas para rescatar al Líbano de su devastadora crisis económica. Durante años, la milicia terrorista operó como un parásito financiero que asfixió las arcas públicas, controlando de manera mafiosa el puerto de Beirut y el aeropuerto para el contrabando masivo, evadiendo impuestos y gestionando un sistema bancario ilegal y paralelo bajo las órdenes de Irán. ¿Y qué gana Estados Unidos? Consolidar su rol como el arquitecto de la estabilidad en Oriente Medio, debilitar drásticamente al eje de la resistencia de Irán, asegurar las rutas comerciales del Mediterráneo y demostrar que la diplomacia respaldada por una fuerza militar aliada implacable como la de Israel es capaz de desmantelar redes de terror globales. Ahora bien, como era de esperarse, la reacción de los enemigos de la paz no tardó en llegar.
Desde la clandestinidad, el líder interino de Hezbollah, Naim Qassem, salió furioso a declarar que este acuerdo es nulo y sin valor, calificándolo como una humillación y una rendición completa de la soberanía libanesa ante el enemigo sionista. Los portavoces del grupo terrorista e incluso aliados políticos dentro del Parlamento de Beirut, como el presidente del Parlamento, Nabi Berri, han llegado a amenazar con que la implementación de este acuerdo es una incitación a la guerra civil. Han intentado descarrilar el tratado exigiendo que se reemplace por un supuesto pacto de Islamabad o un memorando previo firmado en Suiza que vincula el alto el fuego a una tregua general entre Estados Unidos e Irán. Pero el tratado ya está firmado y Hezbollah no tiene mucho que hacer al respecto. Los servicios de defensa e inteligencia de Israel ya están preparados ante cualquier intento desesperado de Hezbollah o de Irán por lanzar un ataque de última hora para romper el acuerdo, advirtiendo de que la respuesta israelí sería inmediata, fulminante y definitiva. Y ahora me imagino que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué repercusiones reales tendrá esto en el futuro inmediato y cuáles son los escenarios que se abren a partir de hoy? Primero, vale la pena decir que el futuro de Hezbollah pende de un hilo. Por primera vez en 40 años se enfrentan a un aislamiento político total dentro de su propio país. El pueblo libanés, cansado de la miseria, de la destrucción y de la inflación provocadas por las aventuras militares de Teherán en su país, ve en este acuerdo una balsa salvavidas. Si Hezbollah opta por la violencia e intenta arrastrar al Líbano a una nueva guerra civil interna para no entregar sus armas, se enfrentará no solo al ejército libanés respaldado por miles de millones de dólares de Washington, sino a la Fuerza Aérea de Israel que vigila desde los cielos. El escenario más probable es el de un desmantelamiento progresivo de sus capacidades militares, forzándolos a convertirse, si quieren sobrevivir, en un actor político marginal y debilitado. Y para los lazos entre Israel y Líbano se abre un horizonte lleno de esperanza. Imaginen el potencial de una frontera norte en paz duradera, el regreso seguro de los habitantes israelíes a la vida cotidiana en la Galilea, el florecimiento del turismo en ambos lados, la cooperación en la explotación de los yacimientos de gas natural en el Mediterráneo que compartieron en tratados previos y, por qué no, en largo plazo, el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas. Israel ha demostrado que su lucha nunca fue contra el pueblo del Líbano, sino contra la organización terrorista que los tenía secuestrados. Ojo, todavía hay un largo viaje por delante para que un escenario así como unos acuerdos de Abraham pueda ser posible, pero ahora es más posible de lo que ha sido en los últimos 40 años. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre de qué trata este acuerdo, por qué es tan importante, tan estratégico y tan histórico. Recuerden que si quieren escuchar el spin-off sobre cómo fue la relación entre Israel y Líbano en los 40s, 50s y 60s, vayan y escuchen el nuevo episodio spin-off de Etzlil, uniéndose a nuestra comunidad por solo $7 al mes usando el enlace que les dejo abajo. Muchas gracias a los nuevos miembros de la comunidad Etzlil Spin-off y muchas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.